capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Amén. Y vamos a leer el verso 1 al verso 5. Gloria a Dios. Capítulo 5, y leemos todos juntos del verso 1 al verso 5. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oremos. Padre celestial, en el nombre precioso de Jesús, te pido en esta hermosa tarde que tu palabra preciosa hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que tú seas, Señor, el que nos enseñes, que tú seas, Señor, el que nos des tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Bueno, el maestro por excelencia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Por eso nosotros nos consideramos solamente instructores, porque el maestro, el gran maestro, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solamente somos sus criados, somos sus sirvientes. Él es nuestro maestro. Amén. Mire, las Sagradas Escrituras, la Biblia, ponemos aquí, Biblia, revela 7 juicios. ¿Sí, hermanos? Esa es la revelación que nos da la palabra de Dios. Están revelados ahí 7 juicios de Dios durante el periodo de la gran tribulación. ¿Sí? Y aquí tenemos la gran tribulación. Entonces, durante este periodo, vamos a poner aquí periodo, ¿sí? Hoy no brinca mucho en el pizarrón, pero de todos modos siento como que es cristiano. Ahí más o menos. Bueno, la gran tribulación es un periodo de 7 años. ¿Sí, hermanos? Es un periodo de 7 años. No está considerado dentro de las dispensaciones, porque no es una dispensación. Acuérdense que la palabra dispensación es gracia, perdón, absolución. Pero la gran tribulación no es una dispensación. Más bien es la manifestación del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Entonces la Biblia nos revela que durante este periodo va a haber 7 juicios. ¿Sí? El Señor Jesús, hoy, vamos a poner aquí, Jesús, hoy. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace hoy? Mediante esta palabra, advierte su justicia. ¿Sí, hermanos? Advierte su justicia a todos los hombres. Hoy es una advertencia, hoy es una amonestación, hoy es un aviso. ¿Para qué? Para que en ese día que llegue no sean ellos los que reclamen. Normalmente la gente tiende a reclamar, ¿sí? Cuando dirigimos, yo le decía en la mañana a la hermana Dulce Raquel que dirigió, porque le dice a los hermanos, nos despedimos y pues ya al rato nos vemos.
los esperamos, los esperamos. Yo le dije a la hermana, no les digas los esperamos, sino dile a los hermanos, aquí nos vemos, porque si les dices al rato los esperamos, casi les estás diciendo, pues si quieren vengan al rato, hermanos, y si no quieren, pues no vengan. De por sí ni vienen al matutino, ¿sí? Hay como que darles más regalitos de los que yo ahorita el hermano, el merenciano. Yo con los Ferreros ya me siento más comprometido, imagínense. De verdad, y el sobrecito que amablemente mis hermanos ofrendaron, pues gloria a Dios, y la ofrenda, pues cada cosa de esas a mí me compromete más para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero si usted quiere eso, también lo hacemos, porque, mira, normalmente a los niños en la Unidad Habitacional Santa Fe, como una forma de animar a los niños, las hermanas les llevan un premio, ¿verdad? Una paletita, un dulcecito, algo, y los niños se sienten motivados. Pero yo veo que esos niños, aunque no les ofrecieran nada, ellos se sienten motivados. Tienen un altísimo de espíritu competitivo. Ellos son así y se manifiestan así. Pero esto, hermanos, hoy es una advertencia, ¿sí? Estate atento porque esto sí va a suceder. Las grandes calamidades, por si usted no lo sabe, esta semana se reunieron dos potencias contrarias al orden mundial o al orden establecido. Y esas dos potencias quieren hacer un nuevo orden mundial. China y Rusia son dos potencias muy fuertes. Esta semana, alrededor del lunes o martes, se reunieron en una asamblea muy grande a nivel para ellos mundial, en las que quieren dominar o por lo menos contrarrestar todo el poder político, militar y económico de una nación que para ellos es Occidente, en este caso Estados Unidos. Grandes eventos se empiezan a desarrollar ya, ¿sí, hermanos? Hay expectativas muy grandes para las nuevas tecnologías. Usted sabe que las nuevas tecnologías, hay un pleito y una rebatinga a nivel mundial porque ya se acabó el petróleo, ya no hay petróleo, ya no hay mucho petróleo, ni mucho petróleo para muchos años. Además de que hoy las nuevas tecnologías están sobrepasando ya a la era de la industrialización. Hoy hay una guerra muy potente. ¿Y sabe cuál es el elemento que se están peleando? Se llama, ¿no saben, hermano? Litio. Gracias, Moisés. Así se llama. Litio. ¿Y qué creen? Nuestro país nuevamente vuelve a surgir como número uno en que los yacimientos de litio más grandes del mundo están en México. No por nada, el hombre más rico del mundo, que se llama Elon Musk, se fijó en México. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Así como en la época de la industrialización hace 150 años, ¿sí? Hace 150 años, cuando empezó la era de la industrialización, Henry Ford, cuando hizo su primer motor a combustión, fracasó al querer venderlo, porque solo había hecho el motor. Él decía, pero ¿para qué voy a hacer este motor? Ya lo hice, ya está el motor, es muy potente el motor, pero ¿dónde lo van a usar? Todos los campesinos no usaban tractores, usaban bestias, ¿sí? Las industrias no usaban motores, usaban el vapor, y no había motores a combustión interna para las máquinas. Entonces le dijeron, vas a fracasar, esto es un fracaso, no sirve. Henry Ford lo intentó y fracasó. Y luego lo volvió a intentar y fracasó. Y luego lo volvió a intentar y fracasó. ¿Sabe cuántas veces fracasó Henry Ford antes de poder hacer un vehículo? 6 veces, fracasó 6 veces. Y la 7ª vez, entonces fue un hombre exitoso. Cuando por fin anduvo conduciendo su carro, todos empezaron a ver, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo lo mueves? Pues esa combustión interna. Bueno, eso fue hace más de 150 años. Hoy empieza una guerra ya por los nuevos
yacimientos de litio en México. Va a ser, el viernes estaba diciendo el presidente de la Cámara de Senadores, está ya en marcha la gran reforma para que el yacimiento de litio no se desperdicie como se hizo con el petróleo. Porque México en alrededor de unos 10 años será la potencia mundial número 1 en producción de litio a nivel mundial. No va a haber quien se le compare a México, porque México es uno de los países que tiene grandes cantidades. El mundo se está preparando para grandes cosas, pero también Dios se está preparando para ejecutar grandes juicios sobre la humanidad, sobre el hombre. Amén, hermanos. Esto es lo que nos revela la palabra de Dios. 7 juicios. El Señor Jesús hoy nos dice que su justicia sí va a llegar y es para siempre. Bueno, vamos a quitar esto del litio, se los puse para que lo vean. Pero la advertencia a los hombres, su justicia que vendrá a esta tierra durante 7 juicios. Tenemos o vamos a tener que profundizar, ¿sí, hermanos?, sobre estos juicios, los juicios de Dios, para que nosotros podamos vivir. Mire, si profundizamos, aquí vamos a poner la palabra profundizar. Si profundizamos sobre estos 7 juicios, tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una meta. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con este conocimiento? Al profundizar sobre los 7 juicios, nosotros tendremos que vivir, ¿sí?, de acuerdo, ¿cómo? A la gracia. A la gracia. De acuerdo a la gracia. Si comprendemos la gracia, si comprendemos, ahorita la lectura que hicimos, hermanos, mire, hay algo bien importante cuando leemos, o más bien usted no le toma la importancia, pero este rey, ¿cómo se llamaba el rey del que leímos hoy? Josías. ¿Sabe cuánta riqueza tenía Josías? Al grado de regalar 30,000 ovejas y más de 5,000 bueyes, y todos regalaron, tenían muchísimo dinero. La Biblia declara, por eso el Señor Jesucristo es el único. Mire, si vemos la historia, Adán, corona de la creación, fracasó al desobedecer a Dios. Entonces no es digno, porque Adán, por eso se levanta el ángel, para que no haya esa acusación. Acuérdense que Satanás es experto en acusar. Por eso se levanta el ángel y hace la proclamación: ¿quién va a abrir el libro y desatar sus 7 sellos? ¿Quién es digno? Y empieza a proclamar desde Adán. Adán, corona de la creación, es llamado Adán. No soy digno, desobedecí. Y así todos, hermanos, son llamados para que sean los que abran todo lo que es el libro. Son los juicios de Dios durante todas las dispensaciones. ¿Cuántas dispensaciones hay? ¿Cuántas dispensaciones hay? 7 dispensaciones. ¿Cuántos sellos tiene el libro? Esto todo está relacionado con la vida y la historia de la humanidad. ¿Sí, hermanos? Pero nadie es digno. Váyase a los jueces de Israel, uno de los jueces más grandes, y que los niños lo conocen a la perfección, porque hasta lo cantan, fuerte como Sansón, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, su nombre, el nombre Sansón, quiere decir como el sol. Eso quiere decir Sansón, como el sol. Brillarás como el sol, resplandecerás como el sol, harás justicia como el sol, y nada se ocultará de tu vista. Pero Sansón fracasó, se le dio mucha fuerza, se le dio mucho poder, ¿y qué cree? Sansón fracasó. ¿Sí, hermanos? Así el que usted quiera. El rey Saúl fracasó. El rey Josías, al rey Josías se le dio riqueza más que Salomón. Se le dieron riquezas a Josías,
más que Salomón, llegó a ser más rico que su padre Salomón, pero fracasó y al final murió como un hombre indigno. Todos los hombres de la Biblia y todos los hombres que han sido llamados en todos los tiempos han fracasado. Cuando escuchamos el fracaso de alguien, por ejemplo, yo cuando por primera vez escuché el fracaso de un siervo de Dios como lo fue Martín Lutero, y no porque al ser un reformador en sí ya podía él hacer lo que él quería, ¿no? Pero sin embargo vuelve y él no quita la misa la iglesia luterana no quita la misa, están ahí con la misa. Entonces diciendo, ¿cuál es su fracaso? Si ya Dios lo había sacado de todo eso, ¿cuál fue su fracaso? Dejar de las cosas que él estaba acusando, dejar parte o muchas de esas cosas, porque el sacrificio de Cristo ya fue hecho una vez y para siempre. Entonces nos invita a nosotros a profundizar sobre estos 7 juicios y tenemos que vivir nosotros acorde al tiempo de gracia, acorde a la gracia de Dios. Vivir de acuerdo a la gracia. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido que tenemos de parte de Dios. Siempre el Señor nos está perdonando, siempre el Señor nos está levantando, siempre el Señor nos está encaminando. Esa es su gracia infinita. Diga gloria a Dios. Si nosotros vivimos de acuerdo a esa gracia, de acuerdo a la gracia, aquí queda destruida toda esa doctrina de que preparémonos para la gran tribulación acumulando alimentos, agua, un radio, pilas que no se terminen. No sirve nada de eso. En muchas iglesias se predica, prepárense para la grande tribulación. No es así, hermanos. ¿O sí? No. Si vivimos de acuerdo a la gracia, entonces podremos escapar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si vivimos de acuerdo a la gracia, eso es lo que nos va a hacer escapar de la ira venidera. ¿Sí, hermanos? Del juicio venidero. Dios quiere entonces que nosotros nos preparemos. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Viviendo conforme a la gracia. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es vivir conforme a la gracia? A ver, alguien que me diga, ¿qué es vivir conforme a la gracia? Es una expresión bien sencilla. Vivir conforme a la gracia, para que no diga, ¿qué tan difícil es? Le decía yo a un hermano, mira, hermano, los mandamientos del Señor son tan sencillos y nos pide un acto de obediencia. Sí, hermano, sí, me voy a bautizar, sí me quiero bautizar. Es bien sencillo. El acto de obediencia es... ¿Cuál es el acto de obediencia? Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ese es el mandamiento, pero el acto de obediencia, ¿cuál es? Pero ¿cuál es? Bajar a las aguas del bautismo. Ese es el acto de obediencia más simple que Dios pide. No pide, ¿sabes qué? Tienes que ir caminando al cerro 5 veces. Y no. El acto que Dios... Mire, vivir de acuerdo a la gracia es por empezar a obedecer lo que Dios dice. Y el Señor dice, mis mandamientos no son gravosos. ¿O sí dice que son gravosos? No. ¿El bautizarse es un mandamiento gravoso? No. ¿Es una ordenanza gravosa? No. Hermanos, no. Dice el Señor, mis mandamientos son sencillos, mis ordenanzas son fáciles. ¿Sí, hermano? Entonces, para empezar a vivir de acuerdo a la gracia, pues tengo que obedecer lo que Dios manda. Son 2 partes. La fe, ya creo en Jesús, creo en el sacrificio, creo que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar mis pecados. Toda esa parte es de acuerdo a la fe. Ahora la segunda
parte es la obediencia a ese mandamiento. Y lo principal es bajar a las aguas del bautismo. Eso es vivir de acuerdo a la gracia. Creo en Jesús, bajo las aguas del bautismo. El siguiente paso, ¿cuál es? Vivir en la comunión. Y nosotros participamos de esa comunión, ¿cuántas veces al año? Por lo menos establecidas. 3 veces. ¿Sí, hermanos? ¿Es gravoso ese mandamiento? Lo sorprendente es que aún llegando ese día, muchos no obedecen, porque empiezan, estoy en pecado. Y entonces, ¿para qué es la gracia? Tengo faltas graves delante de Dios. Entonces, ¿para qué es la gracia? Dice el apóstol Pablo, si esta gracia no fuera gracia, entonces estamos perdidos, hermanos. Prefieren escuchar la voz del enemigo, prefieren escuchar la voz del adversario y de todas sus huestes terribles, diciéndole, tú ya no vayas, tú ya no te presentes, tú estás en pecado, tú estás perdido. Y el Señor lo que quiere salvar son las almas. Amén. Me decía un joven, es que me hice un tatuaje, hermano, y está muy feo, y pasar así, pues pídele perdón al Señor, estás en el tiempo de la gracia. Amén. Y su tatuaje era un corazón con una flecha atravesada y goteando unas gotas de sangre, y el nombre de su novia que ya lo dejó y su nombre de él. Ese era lo feo. Pues sí está re feo, ¿verdad? Así está re feo, pero el Señor tiene poder para perdonar. ¿Sí, hermanos? Entonces, mire, ¿cuántos mandamientos se les han hecho gravosos a ustedes? Ninguno. ¿O sí? Entonces, ¿por qué lo piensan tanto? ¿Cuántos? Hay como 25,000 mandamientos. No, hermanos, ningún mandamiento. Entonces, si vivimos conforme a la gracia, y tenemos que estar pendientes de eso, tenemos que estar pendientes de eso. Si ya obedecimos al primer mandamiento, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios. El segundo mandamiento es, dice el Señor, esta es, primero dice, partiendo el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Si estoy pendiente de eso, estoy viviendo de acuerdo a la gracia. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Hay otro sacramento, otra indicación del Señor, la cual Él mismo hizo. Se ciñó una toalla a la cintura y le dijo a los apóstoles, a ver, siéntense, les voy a lavar los pies. Y empezó a hacer ese acto de humildad. Empezó a lavarle los pies a sus discípulos y les dijo, esto también lo deben de hacer. Por alguna razón en muchos movimientos no se practica el lavatorio de pies. Hay razones que muchos siervos de Dios llegaron para evitar la carnalidad, ¿sí? Porque, o sea, no, las mujeres, no, yo al hermano Max, ¿no? Y los varones, no, yo a la hermana Dafne, por decir algo, ¿no? Entonces, para evitar esa carnalidad, entonces quiere decir que no se vive la vida del Espíritu. Porque así como hacemos las columnas, así como se forman, así podremos hacer el lavatorio de pies. Fórmense, hermanos. Pues quien sea, yo tengo que practicar la humildad. Amén. Eso es vivir de acuerdo a la gracia, hermanos. ¿Es complicado? ¿Es complicado? Y si les vuelve, fácil, porque el Señor lo dice, lleven mi yugo que es fácil. Mi carga es muy ligera. Tenemos compasión. Bueno, yo en lo personal puedo decir, yo me compadezco y hasta siento lástima por aquel falso cristiano que dice, es que es bien difícil la vida del evangelio,
Es que es bien difícil. Yo les tengo lástima, digo, pobrecitos de verdad. Yo mejor que ellos me ponía a vender cubrebocas en el metro, o lo que sea, no importa lo que quieran hacer. Vender pepinos recubiertos de chocolate y lo que sea, pues digo, lo que quieran vender o lo que quieran hacer. Pero es de compadecerse de aquellos que dicen, qué difícil es vivir la vida cristiana, qué difícil es seguir el Evangelio. Entonces estamos blasfemando del Señor, porque el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que nos hace perfectos. Nosotros no somos perfectos. El que nos hace perfectos es el Señor. Entonces, si iniciamos por vivir de acuerdo a la gracia, hermanos, podremos escapar. Para que no vivamos con miedo. Y si no me voy con el Señor, bueno, si no te vas con el Señor es porque no estás viviendo de acuerdo a la gracia. Así de sencillo. ¿Sí? Los que no son bautizados, gracias a Dios por los hermanos que se van a bautizar. ¿Sí se van a bautizar, hermano? ¿Sí se va a bautizar, hermano? ¿Sí te vas a bautizar, hermano? ¿Sí se va a bautizar, hermano? Hermano Cristian. Mire, los que se van a bautizar, ya, ¿cuántos días nos faltan? Yo estoy contando los días. Ya faltan menos días. Más o menos 15 días, ¿no? Ya, gloria a Dios. Que quiero que sepa que si el Señor me dice bautízalos, son los bautizados. ¿Qué impide? Ahí hay agua, ahí hay agua. ¿Qué impide? Nada, vámonos. Cuando se da la orden de parte de Dios, no esperamos ya nada más. Y ya sí. En nuestro afán de que haya esa comunión con todos los hermanos y que todos estemos en esa gloriosa armonía y que sea una alabanza, ese día, hermanos, estaremos de verdad gritando en el infierno que ya no le pertenecemos más al mundo, ya no le pertenecemos más a la carne, que ahora vivimos para Cristo y declararemos salvación, declararemos libertad, declararemos victoria en el nombre de Jesús. Si usted viera cómo es impactado el reino de las tinieblas, si usted viera cómo es impactado el reino del mal cuando dice, no puede ser posible, ¿a qué hora se nos escaparon? No, pues la gracia es poderosa. Entonces, si los mandamientos o la ordenanza del Señor es sencilla, bautismo, santa cena, lavatorio de pies, las 3 etapas son importantes. El bautismo es la iniciación, acuérdese. ¿El bautismo es qué? Ya me inicié, ya me puse en el camino, ya entré por la... Esa es la manifestación de todo eso. Ya entré por la puerta estrecha. Ya voy a empezar a caminar el camino angosto. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora siempre voy a estar sustentado por la comunión. Amén. Siempre voy a estar sustentado por la comunión. Pan para el peregrino. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es dado por nosotros para ese diario vivir. Es dado por nosotros, molido por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué voy a vivir diciendo es bien difícil si Cristo está conmigo? La carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro dice que nosotros somos llamados, si quieren busquen la segunda carta del apóstol Pedro, me parece que es el capítulo 2, y si no ahorita lo buscamos. Diga gloria a Dios. No, es la primera. Gloria a Dios. Es la primera carta, capítulo 2. Amén. Amén. Empieza desde el 1, del verso 3 en adelante. A ver, le voy a pedir nada más a un hermano o hermana aquí, hermana Dafne, para que los demás hermanos no se, dicen en Guerrero, no se empiquen, ¿verdad? Que no,
no se entretengan, en Guerrero dicen para que no se empiquen. No sé por qué, pero así dicen. Yo lo escuché muchas veces. Dice, hermano, ya nos empicamos aquí en la Biblia. No, pues ya se entretuvieron. A ver, hermano Dafne, busca la parte donde dice que para esto fuimos llamados nosotros. A ver, los demás hermanos ya cierren su Biblia. Ya le encargamos a una hermana especialista en Biblia. 2:9. A ver, hermana Dafne. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, No. nación santa. ¿Primero No. Pedro? Sí, primero de Pedro, sí. Estás bien leyendo, es la lectura correcta, pero no. Específicamente dice la expresión, para esto fuisteis vosotros llamados. Porque mire, está diciendo el apóstol. A ver, no lo busques ya. La hermana Dafne lo está buscando. ¿Cómo? 2:21. A ver, ¿cómo dice? Pues para esto fuisteis llamados. A ver, ahora sí, léalo entonces. A ver, léalo con su vista y la hermana Dafne lo lee. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. A ver, un poquito antes entonces. ¿Qué versículo es? Es el 21 21 del capítulo 1. del capítulo 2, primera de Pedro. Del capítulo 2. Del 18, criados están sujetos, ¿no? 19, No. porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, Ándale ahí, sí, ahí esa parte. A ver. dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo. Pongan bien atención a eso, hermanos. Porque no es la dificultad en sí, sino que somos llamados para eso. Por eso no podemos decir, es bien difícil. No. Se hace difícil si no eres llamado, pero en el momento en el que nosotros sentimos el llamado, entonces sabemos que somos llamados para enfrentar esa dificultad, pero no porque sea difícil. Si no eres llamado, o sea, si no estás viviendo de acuerdo a la gracia, sí te vas a frustrar, sí te vas a ofuscar, sí te vas a sentir mal. A ver, hermano Dafne. Sufre molestias padeciendo. A ver, desde el principio de lo que estabas leyendo. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecados sois abofeteados y los Sí, por el soportáis. pecado, ¿no? Sí, pecando. Si pecado, así dice, si pecados sois abofeteados y los soportéis. Sí, pecando. Sí, perdón, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, A dejándonos ver, ejemplo. pongan atención a eso. ¿Somos llamados para sufrir? No. Somos llamados para tener pruebas. ¿Sí, hermanos? Porque ahí es donde muchos se pierden. Entonces Dios quiere que suframos. No. Dios quiere que a través de las pruebas, porque dice, ¿usted cree que los que pecan no sufren? Sí. Son abofeteados. ¿Sí? Mire, ¿cómo llora un alcohólico? Normalmente siempre me voy con los alcohólicos. Digo, no tengo nada en contra de los alcohólicos. Pero ¿cómo sufren los alcohólicos? Al principio su camino es mucha diversión, ¿no? Yo soy, viva la vida, viva la fiesta, venga el alcohol, mucha fiesta. Pero después, ¿cómo termina sufriendo un alcohólico? Y lloran y dicen, ya no quiero. Y solo por decir ya no quiero, ¿ya deja de ser alcohólico? No, sufren. Y son abofeteados, y no solo son abofeteados, son pisoteados, son pateados, son todo por causa del pecado. ¿Sí, hermanos? Amén. Los adúlteros, ¿usted cree que no sufre un adúltero? Sí. En el momento en el que pierde a su familia, igual sufre, y es un camino de desgracia y de desdicha, desgracia tras desgracia, desdicha tras desdicha. No vuelve a ser jamás levantado. Es abofeteado, es pisoteado, es humillado, es burlado. Dice el apóstol, si pecando reciben bofetadas y las soportan, porque ¿qué dice el pecador?
¿Qué dice el adúltero, el fornicario, el hechicero, el blasfemo, el alcohólico? Pues esta vida quise, esta vida tengo que soportar. ¿Lo dicen así? ¿No dicen así, hermano? ¿No han escuchado esas expresiones? Esta es la vida que quise, esa es la vida que tengo que soportar. ¿Y tienen algún beneficio? No hay ningún beneficio. No lo hay. Y son más que abofeteados. Son pisoteados, son humillados, son degradados. Y ahí están viviendo ellos. ¿Sí? Decía un hombre, muchos, inclusive cristianos, piensan que tener dinero no es todo, y no es cierto. Dice, yo conozco gente de Hollywood, los mejores artistas de Hollywood, multimillonarios. Por su dinero no se ven las apariencias, o más bien pagan apariencias, pero viven en alcoholismo, viven en drogadicción, viven en humillación del lesbianismo, de homosexualismo, viven en una degradación terrible, y gracias a su dinero pueden pagar las apariencias ante los medios de comunicación, pero tienen vidas miserables, tienen vidas humillantes, no tienen ni un grado de felicidad, cuando verdaderamente los cristianos tenemos todo con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, para que no digamos que vivir de acuerdo a la gracia, esto es una blasfemia, decir, ay, es que es bien difícil. No me diga que un adúltero es bien feliz, o un fornicario, o un hechicero, o un brujo, un alcohólico, un maldiciente. Les traen problemas, pierden trabajos, pierden dinero, pierden familia, pierden dignidad, lo pierden todo, son abofeteados. ¿Sí, hermanos? Ahora, si lo comprendemos del lado de lo que nos pide el Señor, nosotros somos llamados para esto, para vivir en la gracia. Pero si por alguna razón ustedes sufren por esta causa, bueno, hermano, ahí es donde entra eso. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. No, entonces antes, donde dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo no, bueno entonces sufréis, antes de eso. porque esto merece aprobación. Amén, Si ahí empieza. alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Ahora, mire, si alguno a causa de la conciencia, o sea, yo estoy consciente de que estoy viviendo en la... Gracias. Yo estoy consciente de que estoy viviendo en la gracia de Dios. Nada más usted reflexione. ¿Cuántas veces dejó de tomar la cena del Señor? A ver, No, bueno, los que ninguna, pero hay algunos que han dejado de tomar la cena del Señor por su orgullo, por su vanidad, porque creen que su pecado es más grande que la gracia. Y eso es una blasfemia, creer que el pecado puede más que la gracia. La gracia puede más que el pecado. En cuanto más abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Gloria a Dios. Sobreabunda, eso quiere decir que rebasa totalmente. Sobrepasa en grande manera el pecado y lo cubre, lo aplasta. Pero si hay un corazón sincero, arrepentido. Pero muchos toman esa de no estoy bien delante de Dios. Pues no estás bien delante de Dios. La gracia es lo que te hace estar bien delante. No lo mereces, no lo merecemos. Ese es el favor inmerecido de parte de Dios. No lo merecemos. ¿O sí lo merecemos? No. ¿Merecemos el perdón de Dios? ¿Por qué me detengo aquí, hermanos? Porque si hoy no tomas conciencia que vivir de acuerdo a la gracia es lo que te va a hacer escapar de la ira venidera. Vivir de acuerdo a la gracia no es otra cosa más que nunca te olvides de que Cristo murió por ti. No te confíes, ya tengo 3 ministerios. No, yo de que me voy con Cristo, me voy con Cristo. No te equivoques en eso. Es vivir de acuerdo a la gracia de Dios. Todos los días estar bajo la sangre de Cristo. Perdóname, límpiame, purifícame, lávame, renuévame. Haz
hazme nueva persona. Todos los días, todo el tiempo. Eso es vivir de acuerdo a la gracia. Llega el día de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor, hermana, allá. Le aviso. Dice la hermana Selena, ¿quién estará viendo? Yo sí tengo los ojos chuecos, hermanos, pero cuando me dijo alguien así, ¿verdad que sí? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a participar de la cena del Señor. Entonces, mire, no tengo por qué decírselo, porque vivimos. ¿Va a ser allá en el campo lo de la cena o va a ser aquí? A ver, ¿qué dije? A ver, ¿qué dije? Cuando estemos allá, vamos a participar de la cena. No, aquí no. Allá. Gloria a Dios. Sí, hermano. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a participar de la cena. ¿Para qué? Para que mis hermanos que se bautizan participen de esa comunión ya. Aleluya. Todos nosotros. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ese va a ser un grande, bueno, sí, un grande campamento, pero es un grande banquete. Amén. ¿Sí? También sufro dislexia, no se crean. Confundo banquete con campamento. Sí, hermana Selena, allá, cuando nos vayamos y después de que los hermanos se bauticen, participaremos de la cena del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Una pregunta, entonces, voy a ir alistando los utensilios para llevarlos ese día. Allá, sí, hermana, Sí, por hermana. favor. Sí, Sí, con mi hermana Ofelia. Con mi hermano Ofelia. Sí, hermana, por favor. Sí, hermano. Sí, todos los elementos, los instrumentos, las jarritas, las pepitas, todo. Sí, hermano. Pero ahí usted se hace cargo de eso, por favor. Sí. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos? ¿No tienen preguntas? Aleluya. La iglesia no va a estar en la tribulación. No debe estar en la tribulación, porque estamos viviendo de acuerdo a la gracia. Ahí les estaba diciendo, no tengo por qué decirles que vamos a participar de la cena, porque si estamos viviendo de acuerdo a la gracia. Mire, el concepto de la Pascua, le voy a salir un poquito del tema para que usted lo tenga bien claro. Cuando el Señor le dijo al pueblo que iban a salir y les dijo que prepararan la Pascua se comía de pie. Amén. Y la porción que les correspondía, la porción que les tocaba, se lo tenían que comer lo más rápido, porque ya era la orden de salir hacia la libertad. Por eso en la mesa del Señor no nos quedamos mucho tiempo. Hay iglesias en las que hacen todo, no, la cena es esa señal de que ya nos vamos. Por eso dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y anunciamos que de la manera más rápida que podamos, el pan que partimos y la copa que bebemos, que es la sangre de Cristo en comunión para todos nosotros, y es la señal de que ya nos vamos al cielo con Cristo. Gloria a Dios. Hoy quiero que lo comprendan así, porque así lo dice el apóstol Pablo. Aleluya. Sí, la Pascua se comía de pie y la Pascua se comía a prisa, lo más rápido que pudieran comer. Les tocaba una porción, eso sí, no tenían que dejar nada, todo se comía. Amén. Y al comerse todo, vámonos, iban saliendo, así como terminaban de comer. No había, el Señor les dijo, lo comeréis lo más rápido que puedan y salimos y nos vamos. Ahora para la iglesia ese es ese simbolismo. Tomamos la comunión y son unos, mire, ese tiempo es el que ya nos queda aquí en la tierra. Porque los que están en la carne dicen, ay, pues nomás pasan y hacen así, se lo comen. Para nosotros es ese simbolismo de que ya no estamos aquí. Ya estamos partiendo a la patria celestial.
Eso es lo que enseñamos y eso es lo que declaramos. Ya no me quedo mucho tiempo aquí. No sé cuánto les toca a veces comer rápido por ir al trabajo o por ir a algún asunto, ¿verdad? Rápido, rápido. Oye, pues con la prisa, pues yo sí siento prisa, yo me voy. Yo no me quedo. Diga gloria a Dios. Ese es el verdadero sentido de la comunión. No lo comemos rápido y vámonos, porque vamos rumbo a la patria celestial. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay ya más para nosotros a qué entretenernos aquí. Y siento lástima por los que hasta buscan el pedacito más chiquito. No es rápido, no. Le buscan. Bueno, es porque yo lo estoy impartiendo. Ya les toca decir, hermano, toma el que sea. Pero buscan el más chiquito, ya el que sea. Piensan que si se comen el más chiquito, sus pecados. Eso no tiene que ver nada con sus pecados. Amén, gloria a Dios. Es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue despedazado. Ese es el Aleluya. simbolismo. Entonces yo tengo que tomar el que sea. Es parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Es esa comunión. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios, aleluya. Y otros agarran la copa. No, tómele, no pasa nada. Así La es. hermana trae como 10 litros de jugo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad, hermana Celina? Vamos a ver, hermana Celina. Voy a empezar su lista. Ah. Gracias a Dios, hasta ahorita ha sido vasto. No hay límite de que ya se acabó. No, Dios tenga misericordia. Amén, gloria a Dios. Hasta hoy ha sido vasto eso. Entonces no tenga temor. Ahí agarran la copa y yo salgo. Oh, sin miedo, Amén, gloria a Dios. sin temor, porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Al grado que hasta yo, ya, hermano, ya tampoco es para tanto, ¿verdad? No importa, de verdad, si usted quiere tomar más, no pasa nada. Pero es que como las novias, ¿verdad? Cuando las invita el novio. No, más poquito. No tanto. Ya después, chale todo. Hasta tu plato te quitan. Pero mientras, no, más poquito. No tanto. Ay, ¿cómo querés? Un taquito nada más. Un taquito, pero que quede en la taquería. Seamos, bueno, hay restricciones, sí, porque llegaba el momento en la iglesia de Corinto que unos iban hasta a emborracharse con el vino que se usaba en ese tiempo. No, tampoco. Pero sí, hermanos, yo le aconsejo y le recomiendo, más a mis hermanos que se van a bautizar, ¿verdad? Mis hermanos que se van a bautizar, pues un sorbo considerable, normal, un sorbo normal. Estamos en comunión. Amén. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Estos medios de gracia, eso es vivir de acuerdo a la gracia, hermano. No quiero Gloria a más Dios. complicación. ¿O sí está complicado? No. Ahora esas son las ordenanzas. Ahora vienen los mandamientos, la santidad, el temor de Dios, la reverencia. ¿Son gravosos? Pues no, porque ya los conocemos. ¿Sí? A veces la hermana Andrés está trabajando en el área de recursos humanos. Qué difícil es recibir a gente que no tiene conocimiento, ¿verdad, hermana? ¿Es pesado o no es pesado? Bastante. Porque parece que estás como en la escuelita. No, ahora tienes que hacerlas. Y ahí llega un momento que dice, bueno, o hago mi trabajo o me pongo a enseñarles. Pero ya no los desconocemos. Sabemos las ordenanzas del Señor. Amén. ¿Qué es la santidad? Apártate de todo mal. Y yo se los he puesto de una forma quizás hasta cómica. Porque les he dicho y les he preguntado, por ejemplo, a las hermanas, guardan la comida en algún recipiente, ¿verdad, hermana? Cuando sobra algo de comida, ¿lo tiramos? No, lo guardamos, quizás al rato alguien llegue con hambre y pues quiera comer, ¿sí? Pero se nos olvida ahí en el refri 2 o 3 días. Pero ahí quedó. Y lo destapa y lo huele y ya huele mal, ¿no? ¿Qué dice? Así lo calentamos y se lo damos. No, ya.
sobre cualquier cosa que vayas a hacer. Porque hay hermanos que dicen, pero no es malo. Si ya empezaste a dudar, no lo hagas, retírate, corre, huye, salte de ahí. En el momento en el que empieces a dudar, tú mismo, porque dices, pero no es malo, yo creo, no, ya. En ese momento, corre, huye, escápate por tu vida. Porque un poco de levadura lleva toda la masa. ¿Sí? Hace poco recuerdo a mi sobrina Luis Raquel, habían hecho unos filetes riquísimos de pescado en la casa y quedaron ahí unos 2 filetes y al otro día le dice, ya huelen, no, ya me los como, están riquísimos. No, ya como que huelen rarito, ¿verdad, me decía? No, es que son de ayer, no creo que de ayer para ellos se han echado a perder. Pues mire, con esos calores, pues no hay nada seguro y nada garantiza. Pero aún así todavía muchos justifican. Pero es que no creo que sea tan malo. Si vuelves a dudar por segunda vez, ya. Y si dudas la tercera vez y sigues en la misma, entonces no pienses que estás viviendo en santidad. No pienses que estás viviendo en santidad. Te estás yendo a un camino que va cuesta abajo. Y el camino que va cuesta abajo es empezar a aceptar cosas que antes ni por equivocación. Si antes ni por equivocación decías una mala palabra y ahora ya hacen, no, creo que ya todos la dicen, pues yo también la digo. Pues ya estás en un camino que va cuesta abajo. Y estás empezando a aceptar cosas que antes ni por equivocación las aceptabas. Y ahora ya se aceptan y se dicen y se hacen. Y no se está viviendo la santidad. No se está viviendo el temor de Dios. No se está viviendo la reverencia. ¿Sí? Y si ahorita tengo por costumbre, y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes están en la lectura, yo no leo la Biblia. Pero yo estoy atento a la irreverencia o a la reverencia, como usted lo quiera ver. ¿Sí? Y veo irreverencias, digo, no puede ser posible. Sí, hay irreverencias. Desde adelante hasta atrás y de hasta atrás hasta adelante. En la plena lectura de la Biblia hay mucha irreverencia, muchísima irreverencia. Nosotros, entre más reverentes seamos, esa es una práctica, hermanos. Esa es parte de la piedad que tenemos que practicar, la reverencia. Ya estamos en la lectura, ya nada me tiene que interrumpir, ya nada. Tengo que buscar hasta la posición, cómo pararme. Ya se salieron muchos hermanos, ¿por qué? Ya salió el hermano Celina, ya salió el hermano Alejandro, ya se salieron varios, ¿por qué? ¿Lo saben? Bueno, si sale otro hermano ya no lo dejan salir. Mejor duérmanse aquí. La reverencia, hermanos, mire, es bien importante. Si les digo, ya no les digo. ¿Sí? Yo les he dicho hasta a los diáconos, a los hermanos varones, entre semana, por el trabajo, por la premura, porque no hay ropa limpia, por lo que se quiera. Pero el domingo sí tráiganse su corbata, hermano Moisés, el domingo, nuestra corbata, hermano. ¿No tiene corbata, hermano? ¿Sí? Tráiganse una corbatita, hermano, una corbata. ¿No tiene? No, pues ahí tenemos. El hermano Benjamín, mi hermano, el otro día dejó ahí como 100 corbatas ahí. Escoja la que más le guste, y si no, yo le regalo una, o 2, o 3, las que usted me diga. Tengo ahí un cajón llenito de corbatas. Ahora, hermano, sé que tiene muchas corbatas. Bueno, déjenme apartar las que más me gustan. ¿Sí? Pero no, las que ustedes quieran, hermanos, todos esos son actos de reverencia, hermano. ¿Ya traías tu corbatita, hermano Alejandro? Sí, ya la traía, pero es que si no cuidamos eso, mis hermanas con el velo y el velo, mire, en plena lectura se están acomodando el velo. Hay unos, se les llama pasadores o arrizadores, ¿no?
Bueno, se lo pone y se pone uno aquí y otro acá para que no se le esté cayendo. Si realmente quiere cuidar la reverencia. Si me están y otra vez se fue. Y se le vuelve a caer y otra vez. Ay, ¿por qué no sentirán? Pero eso es parte de el culto, ¿no? La reverencia se ha perdido en muchas congregaciones. La devoción es esa actitud con la que vienes a buscar a Dios. Si no traes devoción, bueno, puedes hacer dos cosas: pasar al altar y decirle, Señor, pon en mi corazón esa carga de devoción. Si no tienes devoción o no quieres actuar con devoción, pues mire, porque hasta para ir a donde usted quiera, váyanse. ¿Usted cree que hay reglas para entrar a este centro deportivo? ¿Sí? ¿O no? O pueden entrar como quieran. Ahí llegas con tu torta y tu jugo y tu licuado. No, ahí dice la entrada, prohibido entrar con alimentos. No puedes entrar. No puedes entrar con botellas de vidrio, porque a muchos se emocionan y empiezan a aventar las botellas y pasan accidentes. Reverencia, devoción, aquí en el templo. En nuestra vida diaria, santidad y temor de Dios. En nuestra vida de comunión, vivir de acuerdo a la gracia es ya haber participado del bautismo, participar de la cena del Señor y la humildad. Bueno, si no quieres hacer lavatorios de pies, practique la humildad. Sí, amén. Así, hermano, yo viajo en el metro todos los días. Estoy practicando la humildad. No, eso no es practicar la humildad. Eso es que usted no tiene dinero para pagar el taxi. Si alguien le pregunta al taxista, ¿cuánto me cobra? ¿Sabe qué pienso yo? Esa gente es pobre. Y me volteo a ver, yo tengo taxi, yo también soy pobre. Pero eso no quiere decir que estemos practicando la humildad. La humildad es, sinceramente, estar reverente delante del Señor. Estoy haciendo lo malo delante de ti. Todas mis obras son malas. Dice el profeta Isaías. He aquí, dice que todos nosotros somos como llaga podrida. Y nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de la santidad y de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ser humildes delante de Dios. Estoy fallando delante de ti en todo momento. Ten piedad de mí, oh Dios, decía el salmista David. Para que podamos entonces comprender, hermanos, porque solo nos quedan 25 minutos, de manera integral, esto quiere decir comprensión integral. Aquí se lo voy a poner. ¿Qué es una comprensión integral? Que abarca todos los puntos en los que hay que tocarse integral completo. Completo, desde el principio hasta el fin, sin dejar nada suelto. Comprensión integral, entonces, de la segunda venida, ¿sí? Comprensión integral de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es abordado y relacionado y tratado directamente por la palabra de Dios. Los juicios de la gran tribulación son dados a conocer con único fin, ¿sí? Con el único fin, todos los juicios de Dios son dados a conocer con el único fin de que todos conozcan a Dios como el juez justo, para vivir entonces de acuerdo ¿a qué? A la gracia. La gracia, ¿sí, hermanos? Y esto nos podrá permitir escapar de ese juicio venidero. Hay inclusive en la
redes sociales sacerdotes católicos que empiezan a atacar al cristianismo evangélico. Ayer hablé con una persona del arzobispado de aquí de Chalco. Me decía esta señora: mira, yo tengo conocimiento de esto más de lo que usted se imagina. No, pues yo también tengo conocimiento más de lo que usted se imagina. Y ahí estamos, ¿no? ¿Por qué ustedes dicen que si no creen en lo que ustedes dicen, se van a ir al infierno y se van a quedar a la gran tribulación? Eso no es cierto. Bueno, no es cierto en base a qué, si la palabra de Dios lo declara. Hay sacerdotes que están diciendo que el cristianismo evangélico tiene aterrada a la gente para que se vengan con nosotros, para que no se queden a la gran tribulación. No es así. Dios advierte y Dios muestra a través de su palabra. Yo le decía a esta persona: usted la Biblia que tiene, ahí claramente Dios dice todos los juicios que va a efectuar y que se van a hacer. Entonces no es que estemos espantando a la gente. Los que estamos en la gracia, pues tenemos esa garantía, hermanos, porque si surge la duda, y si me quedo a la gran tribulación, no tienes por qué tener esa duda si ya sabes ahora que tienes que estar viviendo de acuerdo a la gracia de Dios. No tienes por qué tener esa duda de, y si me quedo a la gran tribulación, entonces empieza a preguntarte: ya me bauticé, participo de la cena del Señor, vivo en humildad, estoy viviendo en santidad, estoy viviendo en el temor de Dios. Entonces sí, preocúpate de que te vas a quedar a la gran tribulación. Si no, entonces pues tenemos ese seguro, esa garantía de que el Señor va a levantar a todos los que estén viviendo bajo la gracia. Porque muchos se olvidan. Hay gente que ya se olvidó que Cristo murió por ellos y piensan que porque ya se compraron una Biblia muy bonita, o porque en su casa todo su cuarto está lleno de textos. No, eso no es vivir en la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios es practicarlo siempre. Amén, hermanos. Si el fundamento o la base es la obediencia, entonces yo digo, ya di el primer paso, obedecí, bautizándome en el nombre precioso de Jesús. Ese es el mayor acto de obediencia, hermanos. Ese acto de obediencia, mire, le impide al diablo volver a ser dueño de nuestra alma. ¿No lo sabía? Porque hoy el diablo es dueño de todas las almas de los que no quieren aceptar a Cristo. El Señor Jesús le decía a los fariseos: ustedes obedecen a su padre, el diablo, porque las obras de su padre, esas quieren hacer. Los que estamos en Cristo ya no queremos hacer las obras de la carne, ni las obras del mundo, ni las obras del diablo. Vivimos para Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, para que nosotros tengamos esa seguridad, no tenga duda de que nos vamos con Cristo. Porque a veces los hermanos que están dirigiendo las alabanzas, y está la alabanza tremenda, y dicen los hermanos: nos vamos con Cristo. Y hermanos, amén, yo no sé si me voy a ir o yo no me voy a ir. Si usted está viviendo bajo la gracia, debe de tener la plena certeza, la plena seguridad de que se va con Cristo. No hay duda. Entonces, ¿alguien lo está espantando? No, al contrario, ese es un trabajo, esa es una actividad, esta es una forma de vida. Cualquiera lo puede saber. Le decía a esta persona: en las escuelas ya de cierto grado, vamos a hablar de secundaria, yo he visto a niños de secundaria pelear una décima de punto, como gatos boca arriba. Y una de esas es mi hija, donde no, me falta una décima de punto. Por una décima de punto no llego a la calificación. Entonces, cuando llevas todas tus materias al 100, cuando todas tus tareas están al 100, cuando todos tus trabajos están al 100, ¿no se siente esa seguridad de que vas a pasar algo? ¿Verdad? ¿Sí? Y cuando no hay tareas, y cuando no hay trabajos entregados, y cuando hay faltas, empieza esa duda, ¿no, Cristian? ¿Pasaré o no pasaré? Ahí empiezan a dudar. A lo mejor el maestro, dicen los muchachos, a lo mejor el maestro se porta bien buena onda y me pone ahí las décimas que me faltan. Pero si el maestro no se porta buena onda, estoy reprobado. Entonces se puede saber. No crean que es casualidad. Ya de secundaria para arriba los muchachos ya están pendientes de sus puntuaciones, ¿no? Me falta
hermanos, aquí tengo que echarle ganas, aquí me falta un trabajo y ese trabajo me va a dar la puntuación que necesito para poder pasar el bimestre o el año. ¿Cierto o falso? Entonces el cristianismo es práctico. Si usted está viviendo bajo la gracia de Dios, de verdad, nada más se evalúe. ¿Cuántos han dejado de tomar la cena del Señor? Levanten su mano. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Mire que esa es una de las cosas que no se registran. Porque los diáconos, como dicen los hermanos, pues a nosotros, ¿qué hermano? Pues ellos no quieren. Luego sí el hermano Plácido me dice, no, estos hermanos no quieren. Ah, bueno, vamos a hablar con ellos. Pero es el único, de ahí fuera el hermano Max. Hermano Max, no, ni me pregunto yo. A mi hermano Alejandro también le he preguntado, sí hermano, ya se habló, pero la persona no quiere. Bueno, pues si no quiere, ni modo, pero ya se habló. Si usted deja de tomar la cena del Señor, imagínese lo que ha perdido, hermano. O en qué riesgo ha estado, porque es un riesgo gravísimo. Hay iglesias o hay congregaciones, mire, Dios toma en cuenta todo. Si nosotros decidimos, o no es que lo decidamos, sino ya está establecido, o tomamos esa orden o esa indicación de participar 3 veces. Nuestra primera participación es el último día del año. Amén. Nuestra segunda participación es en la semana de la expiación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día jueves, ¿sí? Pues cuando es el Señor entregado. Y nuestra tercera participación es cuando celebramos la libertad o la independencia de nuestra nación. Son esas 3 fechas importantísimas para nosotros en las que declaramos la comunión. Pero si las deja de hacer, imagínense en el riesgo en el que se pone, porque esto es espiritual, no es físico. Hay un pedacito de pan o de galleta, hay un traguito de jugo de uva. No es así. Es la devoción con la que se hace y la reverencia con la que se hace y el significado tan profundo que tiene para el pueblo del Señor. Amén, hermanos. Si nosotros vemos la revelación en esta escena, la apertura del libro sellado por mano del Hijo de Dios, en Apocalipsis 6, como lo estamos viendo, aquí empieza el desenvolvimiento del programa de los juicios de Dios. Podemos ver entonces que el primer juicio también está dividido en 7 partes, denominadas sellos. Y la apertura de cada uno de estos sellos representa la ejecución del juicio divino. Esto es el derramamiento de la ira divina sobre la tierra y sus moradores. El pasaje que leímos en Apocalipsis 5, del 1 al 5, nos habla de un libro cerrado o un libro sellado. ¿Sí, hermanos? Aunque ahí dice que es. ¿Sí dice un libro? Un rollo. Vamos a poner rollo. ¿Sí? Sellado. Apocalipsis 5, ¿sí libro? Del 1 al 5. Bueno, entonces lo cambiamos por libro. Sellado por dentro y por fuera. También estaba escrito por dentro y por fuera. Amén. Este libro del que habla el apóstol Juan, ese libro es la representación. ¿Sí, hermanos? Este libro es la representación del plan eterno de Dios. ¿Sí? Es la representación del plan eterno de Dios sobre toda la humanidad. Esto en el plan eterno incluye toda la historia humana, como que lo puse aquí un poquito junto. Vamos a poner aquí plan eterno, ¿sí? E incluye historia humana.
Este plan eterno incluye toda la historia humana, especialmente la que va a suceder en el fin de los tiempos. ¿Sí? Fin de todos los tiempos. Eso es lo que representa el libro. El libro sellado de Apocalipsis 5, del 1 al 5, es el plan eterno de Dios sobre toda la historia de la humanidad, enfocándose ahora ya en el fin de todos los tiempos. ¿Por qué podemos saber esto? Porque el fin de todos los tiempos jala toda la historia, todos los imperios, todos los gobiernos, inclusive el que acaba de ser coronado ahora de Inglaterra, el señor Carlos, bueno, son reyes, ¿verdad? El rey Juan, ¿es Juan Carlos o Carlos solamente? Carlos III, ¿no? Carlos III de Inglaterra. Bueno, aún este señor todavía entra dentro de este libro. ¿Sí, hermanos? Todos los gobiernos, todo lo que se ha hecho, este libro está conteniendo el plan eterno de Dios sobre toda la historia. Porque surge esa pregunta, ¿qué contiene el libro? ¿Por qué ese libro? ¿Qué hay en ese libro tan importante? Ya les di parte de eso diciéndoles que por lo menos, por ejemplo, en el pueblo de Dios hubo hombres que fueron levantados poderosamente, pero ninguno fue hallado digno, solamente el Cordero. Entonces, en la vida de la historia de toda la humanidad, la historia que usted quiera, y los emperadores aztecas, todos ellos tenían un conocimiento de Dios. Se desviaron porque el diablo siempre ha querido desvirtuar toda la obra de Dios. Muchos se desvían y se apartan de la verdad, hermanos, por simplemente prestar oído al enemigo. La mujer Eva le prestó oído. Con que Dios os ha dicho, eso suena interesante, no. Y empiezan a dialogar o empiezan a hablar, como se dice en italiano. A hablar quiere decir hablar con el enemigo, y eso no se tiene que hacer. Se tiene que cerrar la puerta inmediatamente. Amén, hermanos. Entonces, el libro sellado, ¿qué contiene? El plan eterno de Dios, el plan eterno de Dios sobre la historia de la humanidad desde su origen, y se enfoca más ahora en el fin de todos los tiempos. ¿Sí, hermanos? Todo lo que va a suceder ya está escrito en este libro, por eso no se puede cambiar, porque algunos dicen, ¿y si sí se puede cambiar? No se puede cambiar. Ya está escrito y está determinado de parte de Dios. Los 7 sellos, porque son 7 sellos, estos sellos, lo ponemos aquí simplemente en número, 7 sellos, ¿sí, hermanos? Esos 7 sellos están cerrando el rollo o el libro, pero cada sello simboliza juicio. Cada sello simboliza ¿qué? Un juicio diferente. Ahora, aquí todavía no aparecen ejecutados los juicios, solo aparece el libro, y el libro sellado con 7 sellos, aunque cada sello es un símbolo de los juicios que Dios va a hacer o que va a ejecutar. ¿Sí, hermanos? Si esto no sucediera, entonces no fuera revelado, en relación a lo que muchos dicen que nada de esto va a suceder. Si no va a suceder, entonces no hubiera sido revelado. Pero Dios le place revelar. Dios no va a hacer nada sin enseñárselo a los siervos, los profetas. Abrir el libro, romper los sellos, tiene otro simbolismo. Aquí ponemos abrir los sellos, o romperlos es igual. Sellos es con S o con C, sellos es con S, ¿verdad? Abrir los sellos, romper los sellos,
tiene un simbolismo. Es culminación o cumplimiento. Aquí ponemos cumplimiento porque se tiene que cumplir. Y culminación. Culminación. Eso quiere decir abrir los sellos o romper los sellos. Entonces, el que abre los sellos, ¿quién es? El Señor Jesús, y es el que le va a dar cumplimiento y la culminación. Esto es para que comprendamos, hermanos, que sí, efectivamente va a haber un castigo o va a haber un juicio sobre los malvados. En el Salmo 5 que leímos en la mañana, muy de mañana, a las 7 de la mañana, léalo, abran el capítulo 5, al final, no sé si es el verso 4 o 5, porque no está muy grande el Salmo, en donde dice, fíjese, los malos no habitarán junto a ti. ¿Ya lo encontró? Salmo 5. El verso 4, ¿cómo dice? No, entonces, a ver, ¿ahí dice eso? ¿Qué versículo es? El 4. A ver, entonces léalo, por favor. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. ¿Qué más? Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Los insensatos qué? No estarán delante de tus ojos. ¿Sabe qué es insensato? La persona insensata es la que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esa es la persona insensata. Y todavía el insensato dice, yo sé que estoy mal. Fíjese, cuando alguien habla así es que es una persona insensata. En mi pueblo les dicen estúpidos, pero esa es una persona insensata. ¿Sí, hermano? Sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso dice, los insensatos, ¿qué dice? No estarán delante de tus ojos. No estarán delante de tus ojos. ¿Sí, hermanos? Y como es, hay varios versículos de la Biblia, para todos aquellos que dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Así dice ahí? ¿Así dice ahí? No, dice, los pecadores no habitarán junto a ti. A ver, vuelvo a leer. Tú no eres un Dios que te complaces en el pecado. Tú no eres un Dios que te complaces en las injusticias. ¿Así dice o no dice así? A ver, léelo. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Bueno, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El pecador no habitará junto a ti. Hay algunas versiones que dicen los estúpidos. Es una estupidez saber hacer lo bueno y no hacerlo, de verdad. Saber que tenemos una misión, un trabajo y no hacerlo, eso es insensatez. Y el insensato dice, no va a estar delante de tus ojos. ¿Sí, hermanos? Amén. Toda esa doctrina de que pórtate como te portes, con unas buenas misas, con unos pues no sé qué hagan, todo lo que quieran. La Biblia lo declara. El Salmo 1 dice al final, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. A ver, búsquenlo, está en el capítulo 1 de los Salmos. Al final, verso 5, ¿cómo dice? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los Pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. ¿Qué rito o qué misa o qué trabajo espiritual
pecado puedan estar en la congregación de los santos. No hay nada que pueda hacerse, hermano. Si no se vive bajo la gracia de Dios, no pueden hacer absolutamente nada. Aunque, eso lo digo por el catolicismo romano, porque sí hay mucho ataque que dicen, es que los cristianos, y ¿sabe qué versículo usan? El de Mateo, en donde dice el Señor Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que éste te lleve a la cárcel, te llévate al alguacil y el alguacil te ponga a la cárcel, porque te meterán allí y no te sacarán hasta que hayas pagado todo lo que debes. Ponen al juez como el Señor Jesucristo. Dice, te lleva ante el juez ante el alguacil y el alguacil te mete a la cárcel. Y no saldrás de ahí hasta que pagues todo. Para ellos eso es el purgatorio. Lo cual no tiene nada que ver, porque la palabra de Dios dice que Dios está enojado con el pecador. Dios está airado con la humanidad. Su grande misericordia es lo que hace hoy que Él se contenga, su grande paciencia, porque Él es paciente, Él es misericordioso y hace que se retenga su ira. Pero en ese día, este libro será abierto y el que quite los sellos será el que le dé cumplimiento y culminación a la ira de Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Bueno, mire, la descripción de cada uno de estos sellos, o en la apertura de cada uno de los sellos, trae consigo cada sello una manifestación de la ira de Dios. Da esa visión hasta qué grado está enojado el Señor con el hombre. Esto es, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación. Esto iniciará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Mientras Cristo el Señor, nuestro Señor soberano del cielo, abre cada sello y se desencadena una acción aquí en la tierra. En el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1 y 2, se abre el primer sello y aparece un jinete montado en un caballo blanco. ¿Sí, como dice? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo moraba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta visión, hermanos, vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Aparece este jinete. En esta visión, el primer sello, se ve al anticristo. Ahora, ¿por qué anticristo? Acuérdense que el anticristo, yo sé que no están escribiendo, por eso ya lo borré. ¿Sí escribieron? En el primer sello aparece el anticristo. ¿Cómo dice 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Todo esto es un plan de engaño que desde hoy se está preparando. ¿Sí, hermano? Desde tiempos inmemoriales, muchos teólogos, siervos de Dios, han declarado quién es el anticristo. El anticristo va a ser todo un sistema político, económico, religioso. Un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión.
¿Sí? Hoy por hoy, lo que más representa al anticristo, lo más curioso es que en la Biblia no aparece el papado romano, pero ellos lo declaran así como el papado romano, que porque Pedro, que porque Pablo, que porque Juan, no lo sé. Pero la Biblia no declara nada de eso, nada. De hecho, cuando el apóstol Pedro muere crucificado de cabeza, y nunca se queda un sucesor en la iglesia, y mucho menos en Roma. Pero bueno, todos los instrumentos que usa el papado, porque no hablamos de una persona, hablamos de toda una institución, ¿sí? El papa puede ser cualquier persona que ellos elijan, lo que se elija conforme al reglamento o conforme a la usanza que se haga. Eso no tiene mayor importancia. En relación al, por ejemplo, a lo que se le llama algo cabalístico, porque dicen, después de tantos papas sucede esto, después, pero eso no lo dice la Biblia. Eso es ya de ellos, del Vaticano y de pues, todo el ocultismo y todo lo que practican. Pero el Papa tiene un bastón de plata, como de 2 metros más o menos, y ese bastón de plata está en forma de arco, está arqueado. Ahí la Biblia declara que trae un arco en la mano, ¿sí? Declara que trae un arco en la mano. Ese arco es símbolo de poder. Todo lo que es un arco siempre va a ser un símbolo de poder. Desde el Antiguo Testamento, cuando alguien traía un buen arco, el mismo rey David dice que Jehová es el que hace que en mi mano se tense el arco de bronce. Eso quiere decir el poder eterno. Arco, poder. Bronce, incorruptible y eterno. ¿Sí? Todo ese simbolismo lo trae en este contexto. Ese arco es algo así parecido como está más o menos de esta forma, empieza aquí y en esta parte trae una cruz, pero termina siendo un arco. Ese arco, cuando va a un viaje internacional, cuando sale del Vaticano y va a un viaje internacional, tiene que llevar ese arco. Ese arco es el símbolo de su poder papal, ese arco es el símbolo de su poder político y ese arco es el símbolo de su poder militar. Ejerce una superioridad sobre gobiernos, sobre reyes, sobre presidentes, ¿sí? Eso búsquelo por internet si quieren, no ahondamos en eso, pero ese arco es un símbolo de poder y ese es un símbolo del anticristo que representa el primer caballo blanco. Una corona, más adelante usted va, si leemos o seguimos adelante, va usted a darse cuenta que en esa corona trae un nombre blasfemo, ¿sí? ¿Cuál es ese nombre blasfemo? Trae una impresión o una inscripción en latín que dice Vicarius Filii Dei. Así. Es Vicarius Filii Dei in terris. Ese es el nombre blasfemo que usa en la tiara o en la corona papal. Y está bien descrito, nada más que siempre es que ustedes le buscan, pues es que así lo dice la Biblia. Y al hablar de los poderes tanto mundiales, el Papa representa un poder mundial. El Vaticano es uno de los países más pequeños del mundo, pero que tiene mucho poder económico, político y militar. Pero este es el nombre blasfemo que lleva en su frente o en su corona. ¿Sí, hermanos?
vicario de Dios en la tierra. Y el vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces, todo el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces hay una blasfemia abierta, por eso es anticristo. El anticristo blasfema de todo lo que es Dios y todo lo que se llama Dios y todo de lo que es objeto de culto en relación a Dios. ¿Sí, hermanos? Cuando alguna persona está a veces poseída, bueno, ahí tenemos el aceite de la unción, y nos ha tocado en este lugar que a veces al ponerles el aceite, por cuanto este es un objeto de culto, esto no tiene ningún poder, fíjese, es un elemento consagrado, ¿sí? Es un elemento consagrado, y al ser un elemento consagrado, cuando esta sencilla molécula es puesta sobre nuestra frente o sobre la parte en la que se ordene que sea, a veces es en el óvulo o a veces es en alguna parte del cuerpo en específico, esta sencilla molécula es sencillísimo el contacto que activa nuestra fe. No tiene ningún poder, pero el Señor nos ha pedido que mediante este aceite, porque así lo declara la palabra, los enfermos son ungidos con el aceite. Molecularmente es una molécula sencillísima, es insignificante si usted quiere. Pero al tener contacto este aceite o esta molécula en nuestro cuerpo, en nuestra piel, activa nuestra fe. Esto es para el que cree. Para el que no cree, por eso a veces cuando viene alguien en otra idea, en otro pensamiento, inclusive lo rechazan, dicen no. Pero los que estamos en el Espíritu, lo recibimos, porque eso es lo que activa nuestra fe. De ahí donde dice, la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí, hermanos? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, en esta visión del primer sello, como se ve al anticristo que se levantará en este momento de la historia, primera de Juan 4:3 y segunda de Tesalonicenses 2:3, el engaño de la humanidad en el tiempo del fin será tan completo que la mayor parte del mundo estará bajo la influencia de un sistema religioso, político y económico corrupto, engañoso y más idólatra que nunca, y que ha rechazado las verdaderas enseñanzas de la Biblia. Vi a un sacerdote católico burlarse de la Biblia porque dice que nosotros atacamos a las imágenes. Nosotros no atacamos a las imágenes. La Biblia es lo que declara, nada más. O sea, yo no soy quien para atacar a las imágenes. Tú como pastor, y si llega un cristiano y te dice, pastor, tengo una imagen en mi casa, ¿qué hago con esa imagen? Luego los pastores dicen, quémenla, destrúyanla, tírenla. Pero es esta imagen, y saca un billete de 200 con la Sor Juana. Ah, no, esa no la tires, esa dámela. No es así, hermano. Luego dice, pues porque dice muchas aberraciones, burlándose de la misma palabra, siendo que lo que dice la Biblia es igual tanto en la Biblia católica como en la Biblia Reina Valera. Ayer que hablaba con esta señora de la arquidiócesis de Chalco, yo le dije, ¿sí sabe cuántas versiones de la Biblia católica hay? Yo sé que nada más es una. No. Mire, está la Biblia de Jerusalén, está la Biblia Nácar Colunga, está la Biblia del Oso. Esas son las más antiguas. Está la Biblia de, ¿cuál les dije primero? Jerusalén. Luego está la de
Félix Torres Amat, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Oso. Bueno, esas son de las más antiguas versiones y ya traducidas al español, porque ellos fueron los primeros que se opusieron a que no se tradujera al español y fueron también de los primeros que tradujeron la Biblia al español. Bueno, tenemos ya las más actuales, como la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Dios llega al hombre, la nueva versión internacional. Hay muchas versiones de la Biblia católica. Hay versiones latinas o latinoamericanas de arzobispos de Brasil, de arzobispos de Uruguay, de arzobispos de Argentina, que han hecho sus propias versiones de la Biblia católica y han sido bien recibidas y han sido bien aceptadas por el clero romano. ¿Sabe cuántas agrupaciones religiosas tiene el catolicismo romano? Tiene miles de agrupaciones religiosas el catolicismo romano. Bajo el nombre católico apostólico romano se cobijan miles de denominaciones. Los jesuitas, los claretianos, los marianos, todos los guadalupanos, los carmelitas, los franciscanos, todos esos son miles de órdenes que están bajo el cobijo del sistema católico. Porque no, a ver, usted a ver, nada más así, como una mera cuestión de ejercicio. Hay un templo católico aquí y enfrente hay otro templo católico, pero este es carmelita, bueno, por decir que yo no sé qué sea, ¿no? Porque va por órdenes, ¿sí? En nuestro país hay una ciudad que tiene 365 capillas diferentes. Se llama Cholula, Puebla, o 366 capillas. Todos los días del año hay fiesta en esa ciudad, porque hay 365 órdenes diferentes del catolicismo romano. Yo antes pensaba, decía, pues los católicos romanos pueden meter a cualquier templo. Y sí, pero todos no, es que ellos son claretianos, nosotros somos franciscanos. Ellos son jesuitas, nosotros somos marianos. Ellos son diocesanos, no, nosotros somos X. Y como eso en el cristianismo, porque uno de los ataques del catolicismo romano es que estamos divididos en muchísimas fracciones. Hay bautistas, hay metodistas, hay presbiterianos, hay pentecostales, hay independientes, hay interdenominacionales, hay, bueno, muchas denominaciones. Es lo mismo en el catolicismo romano. Un jesuita, ¿usted cree que se va a ir con los marianos? Los jesuitas es el brazo armado de la Iglesia Católica a nivel mundial. Los máximos líderes políticos son jesuitas y en su mayoría masones. Bueno, todo eso habla del anticristo. Pero todo el mundo va a ser engañado bajo ese régimen político, religioso y económico. Primero de Juan 4:3, ¿cómo dicen? Todos juntos dicen en el micrófono. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y ahí terminamos el primer sello. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes. A ver, hermanos, presten el micrófono, por favor. Dice. Nadie os engañe de ninguna manera, porque No, pero con el micrófono, préstenles el micrófono, hermano Max. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto.
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ese grado va a llegar el engaño, que los mismos judíos van a permitir que el anticristo entre al templo de Dios, ya que estará construido por ellos, y el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí, hermanos? Estemos alertas, pónganse de pie, por favor, y ahí en su lugar haga esta oración. Póngase, ¿quiere pasar al altar? Venga, al altar. Dice, hermano, ¿por qué no pasamos? Pásense, vengan al altar. Hagamos esta oración.